comenzó esto de la pandemia, fui metiéndome yo en esto de rezar el rosario en las noches, pero de forma permanente, de todas las noches. Llegó un momento en que tuve yo ciertos problemitas de salud últimamente, y entonces me desconcentré un poquito y les dije yo a mis familiares que una noche se presentó me dio un mensaje Dios. Una vez llegó, esto lo voy a contar nada más por el hijo de Arturo, que no los conozco yo a la familia, sino por una razón este, que yo me había comunicado con ellos. Y llegó a cierta hora a mi casa y en ese momento llega una nieta, porque en mi casa no recibo yo a familiares, lo recibo nomás en la banqueta por recomendación de ellos mismos. ¿Entiendes? Entonces, estoy platicando con el hijo de Arturo, que no conocía, y me extiende la mano, que en la mano traía un rosario, y me dice, este rosario se lo regala a mi mamá. Y en eso llega una nieta sin ponernos de acuerdo nada. En ese mismo momento llega una nieta y luego veo que se atraviesa el carro de un hijo y total se me juntan varios. Y luego yo les digo otro día a mis familiares, tuve un anuncio de Dios, me mandó un mensaje con esto del rosario, en cuanto a reafirmar la importancia de rezar el rosario. Eso es todo, nada más quería comentar. Gracias, Pedro. Está muy padre tu experiencia. Y es cierto, el rosario además es una oración contemplativa realmente. Bien meditado y profundamente evangélico. Excelente. ¿Alguien más? Hola a todos. Bueno, ¿iba a decir algo, hermano? Adelante, sí. Adelante, Carlos. ¿Cómo están? Fíjate que me gustaría compartirles, que más que nada en relación al tema de la semana pasada que se compartieron. Y la verdad es que ese tema, el que estuviera yo viviendo esta formación, me cayó en un momento en donde realmente lo necesitaba. Yo tengo poco tiempo de haberme casado, me casé en mayo de 2019 y hemos tenido muchísimas pruebas, mi esposa y yo, pero siempre las pruebas han estado inversamente proporcionales a las bendiciones que el Señor han derrochado en nuestra vida. Sin embargo, se vino la pandemia y como quiera, nosotros somos de Rosario todos los días, pues se nos vinieron problemas de índole de trabajo, financiero, y aunque siempre estuvimos perseverando en nuestra vida de oración, precisamente toda esa semana pasada estaba yo así como que, ay Diosito mío, me está lloviendo sobre mojado, pero algo que no me había percatado y que en la enseñanza me percaté es que había dejado mi momento de oración contemplativa de lado, me había dejado ese diálogo con Jesús de lado, como que no sé si mi subconsciente o el mismo hartazgo, cansancio, hizo que después de que terminara mi esposa y yo, antes de dormir siempre es el rosario reglamentario. Y generalmente después de la noche me pongo yo así como que a dialogar, ¿no? Con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de hecho muchas veces, muchas de las cosas que comparto en las clases en mi comunidad o los videos, tú los has visto, Arturo, muchas veces me llegan a mi corazón ahí y había dejado eso de lado y no me había dado cuenta hasta que la semana pasada que había dejado de contemplar que la tribulación, dejé que me sobrepasara la tribulación como que, aunque no de manera deliberada, pero sí inconsciente, me olvidé que agarrado de Jesús todo se puede y que la victoria está asegurada. Entonces, para mí fue de mucho gozo, mucha fortaleza, porque realmente lo necesitaba.
realmente lo evitaba. De hecho, lo que hice al día siguiente después de la clase, había suspendido, por cuestiones de trabajo de los miembros de mi comunidad, había suspendido el compartir los crecimientos. Yo los comparto vía podcast. Y dije, pues ni modo, llueve, truene, relampaguee. Les dije, hermanas, hermanos, háganle como puedan, háganse un espacio. Aquí va la clase. El domingo me puse a grabar y sentí una paz y un gozo. Y lo que fue mejor es, me di cuenta que pese a las dificultades que todos mis hermanas y hermanos están enfrentando, ya varios encontraron la forma de, bueno, pues a perseverar, echarle ganas, a escuchar esta formación. Entonces, me vino la enseñanza a traerme luz en una noche que estaba pasando. Entonces, gracias por eso, hermanas, y les doy gracias también por este maravilloso curso. Gloria a Dios. Así es, gloria al Señor. Muy padre, sí. ¿Alguien más? Sí, padre, ¿me escucho? Sí, sí, sí. Sí, Ah, ok. Mire, hace tiempo escuché la enseñanza de Fray Martín Peña, que cuando llegamos a ese momento de silencio y que pues quiere uno quitar imágenes, nos sintiéramos que estamos como en la playa y el mar, el agua nos está bañando. Imagina que es el agua viva de Dios, del cielo, que te está bañando. Y eso me ha ayudado un poco ahorita para entender pues todo esto de la tarea que leímos, ¿verdad? De la música callada y de la soledad sonora, porque pues el bienestar interior que se siente, me imagino que esa es la música callada. La alegría que se siente, me imagino que esa es la música callada. Todo ese bienestar general, pues quiero imaginarme, ¿verdad? Que eso es la música callada y la soledad sonora, ¿verdad? No sé si pueda compararse a algo muy humano, muy humano, no sé. Ojalá y no esté mal mi comparación. Por ejemplo, cuando estás con el esposo, horas callados, nada más, entrelazados con un abrazo, con la mano, recargados, y puedes estar ahí horas, pero te sientes tan bien, tan a gusto, tan lleno de paz, tan lleno de alegría, tan lleno de que sin que haya palabras se experimentan muchas pues, bendiciones, ¿verdad? Entonces, no sé si no entendí bien esto de lo que leímos, porque sí lo tuve que leer muchas veces para poder encontrar cómo aplicármelo. Entonces, bueno, eso de sentirme como que es el mar que me está bañando y sentir que ese mar es el amor de Dios que se está derramando, me ha ayudado para ir entrando un poquito más en estos momentos de silencio. Excelente. Muchas gracias de compartir, Isamar. Sí, no, de hecho es parte de lo que vamos a ver hoy, el misterio nupcial, el misterio del amor de Dios por nosotros bajo esta imagen del amor esponsal. Muy bien. Bueno. Muy bien. Adelante si alguien más quiere participar. Irma, necesita micrófono. habilitar su micrófono. ¿Así? Sí, ¿Así? sí. Ok. Bueno, yo quiero dar un pequeño testimonio de este tema que estamos hablando de la oración del silencio. El testimonio es de que a mí me cuesta mucho estar callada, como que me gusta más hablar, pero también llevaba tiempo escuchando, ¿verdad? Que el Señor, un poquito cállate para poder hablar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomé la decisión, luego el Señor me respondió, tomé la decisión de callar y lo quise empezar en el Santísimo. Lo hice, fuimos mi esposo y yo y estuvimos en silencio, él en su área, yo en la mía, y me abandoné a un silencio que no conocía mucho. Y en ese momento escuchaba pasos o escuchaba algo, yo no volteaba, era un silencio profundo. En ese silencio profundo sentí, claro, que estaba frente a Dios y todo, ¿verdad? Pero era un silencio hermoso.
era la primera vez que lo estaba experimentando de esta manera, tratando de hacer la clase viva. Entonces en ese momento alguien me toca en el hombro, yo no abro los ojos ni volteo, pero me dicen, me detienes aquí. Y era tan profundo el silencio que tenía en ese momento que nada más estiré la mano y no abrí los ojos, estiré la mano. Cuando de repente como que sentí que una fuerza así, algo así importantísimo. Y ya a pesar de que seguí por unos instantes más en el silencio, sentí como que tenía un compromiso acá fuera del silencio de saber qué tenía en la mano, ¿verdad? Para, pues sí, porque estaba obedeciendo, me dijeron, cuídame esto. Y entonces yo abro mis ojos en ese silencio todavía, pero abro mis ojos y veo que me pusieron un coponcito pequeño, no pesaba, y estaba Jesús. Casi se me salen los ojos de emoción y sentí que mientras que yo esté en silencio, Él está con nosotros. Se me salían casi los ojos de emoción de tenerlo ahí, lo estaba cuidando, así me lo habían pedido. Ya en ese momento voltea una ministra que ya lo toma y ya lo pone en el sagrario y yo me quedé como si lo tuviera en la mano. Sentía cómo pesaba poquito el copón, pero hasta sentía que palpitaba. Yo me sentía bien emocionada y en silencio me sucedió todo esto. Y era la primera vez que lo estaba experimentando de esa manera, en esa profundidad, en ese silencio y en ese querer hacerlo, que fue lo que yo sentí. Y pues es un testimonio que queda con la clase y por eso se las comparto, porque aún sigo sintiendo que tengo el copón en las manos. Amén. 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 Qué bello, sí, Qué exacto. padre, Esta qué padre presencia de Dios, ¿no? testimonio. Sí, gracias a Dios. Qué todo. padre testimonio, Irma, gracias. Gracias, sí. Gracias. Ya ve, y cómo lo recibe en ese silencio, ¿no? Es un signo muy bonito de parte del Señor ahí que le regala y que le hace reflexionar, porque es cierto, está presente Dios, ¿no? Y hay una serie de cosas que podemos hacer para hacerlo más presente en nuestra vida, pero finalmente es algo gratuito, viene de Él, ¿sí? Es algo que Él hace y nos da, quiere darnos. Pero es cierto, la disposición del silencio es fundamental y yo creo que sí, es en ese sentido. Y bueno, en esta tarde, esta tarde que estamos juntos, yo creo que esta presencia del Señor, pues hay que pedirla, no hay que dejar de pedírsela, del Espíritu Santo para que nos ilumine. Sigamos caminando en la luz y en el amor. Así es, amén. 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 Muy bien, pues la semana pasada estuvimos trabajando, les comparto aquí, a ver, déjenme, les comparto en la pantalla. Ya nuestra segunda parte, habitar el silencio, hablamos de las purificaciones activas y pasivas. Hablamos de la noche oscura, espero que haya quedado claro este tema. Y cerramos con esto de la música callada y la soledad sonora. Es muy importante el tema de la noche oscura porque hace como la base de esta búsqueda que estamos haciendo juntos. Realmente el acto de fe que hacemos en la presencia de Dios a través de la alabanza, a través de los sacramentos, a través de la escucha de su palabra, y este acto de fe que queremos además suscitar en los otros al predicar, ¿sí? Suscitar en los otros al darles estos testimonios, estos ejemplos, pues es fundamental que entendamos en qué consiste este acto de fe, ¿me entienden? Y que este acto de fe que sea algo vivo, que sea algo encarnado, que sea el fruto de nuestra búsqueda y de nuestro encuentro personal con el Señor. No es algo nada más circunstancial o secundario, ¿no? Lo que realmente hay algo de la presencia de Dios en este acto de fe, y que este acto de fe tiene esta característica que es oscuro, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a cerrar un poquito sobre eso del acto de fe
y empezaremos a trabajar este aspecto del encuentro nupcial, que ya empezamos a ver un poquito también del cántico espiritual. ¿Ok? Entonces, nada más para cerrar en esto del acto de fe, no sé si les compartí el artículo en la nube, pero si no, déjenme se los presento aquí, sobre la cristalina fuente de los diferentes versículos del cántico. ¿Sí se los puse ahí o no? No me acuerdo. Ahorita checo, si no, bueno, se los voy a subir este artículo. Sí, no. Es un artículo que elaboré a partir de un texto que hace Juan Pablo II, San Juan Pablo, que acabamos de celebrar el jueves pasado, y que él escribe sobre San Juan de la Cruz. Es su tesis doctoral sobre San Juan y la fe, el tema de la fe en San Juan de la Cruz. Y tomo de base ese texto de San Juan Pablo y en el cántico espiritual, el versículo 12, que es el de «Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados». Bueno, aquí lo que les planteo es muy sencillo, la base de este artículo es precisamente comprender la acción de la fe, ¿sí? En esto de la noche oscura. Y tanto el Cantar de los Cantares que analizábamos, ahorita vamos a leer directamente, como el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, pues son poemas que muestran el itinerario de la búsqueda de la esposa para unirse a su esposo, ¿sí? En este caso, a nuestro esposo del alma, Jesús. Y bueno, este proceso, este itinerario, entra por un camino, o pasa por un camino, mejor dicho, esta unión con Dios más profunda, a la cual queremos todos acceder, pasa por un camino de noche de fe, ¿okay? Que ya la vez pasada también analizábamos. Y bueno, ¿qué es la fe? La fe es esta claridad de verdades que Dios va a revelarnos. Sí, por eso habla aquí el poeta de una cristalina fuente, ¿sí? Que sin embargo permanece bajo el velo de la fe, ¿sí? Aquí anota el Papa San Juan Pablo, dice, la incapacidad del entendimiento para penetrar las verdades reveladas de un modo a él connatural. ¿Sí? O sea, naturalmente no podemos acceder a estas verdades. Si leemos la palabra y sentimos a veces que no nos dice gran cosa, ¿sí? O escuchamos de tal o tal misterio, o se nos habla de los sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces, parece que nuestro entendimiento no puede así como que naturalmente entrar en el conocimiento de esas verdades. Se necesita la intervención, ¿sí?, de esta luz de la fe, ¿sí?, que cree en nosotros, proporcione, ¿sí?, haga este modo proporcional que nos pueda unir a Dios. Y eso es la fe. ¿Sí? La fe, por ahí alguien dijo, eso es el medio, ¿sí? Y es muy cierto. ¿Sí? Es el medio por el cual Dios nos une a Él. ¿Sí? Pero es un medio y es un modo de fe. Y aquí es muy bello lo que dice también el Papa, porque dice la importancia del amor en este tipo de conocimiento. El amor no necesita entender distintamente el objeto, le basta captarlo nuevamente al modo de la fe. No es la claridad de lo evidente como cuando estamos frente a algo y decimos esto es, sino que es la claridad y decimos esto es, pero con un acto de fe. ¿Queda claro eso, verdad? Y como es el amor el que nos mueve, el que nos inclina, ¿sí? Entonces dice entrañablemente amoroso, ¿sí? Es un conocimiento entrañablemente amoroso.
Y bueno, en el poema que referimos, precisamente es lo que dice, ¿no? Dice, oh cristalina fuente, refiriéndose a la fe, si en esos tus semblantes plateados, ¿verdad? Es decir, hay algo oscuro, hay algo que no se ve. Y por eso la razón, la inteligencia quiere comprender, ¿sí? Quiere un conocimiento formado en él. ¿Sí? Por eso dice, si formases de repente los ojos deseados. O sea, desea conocer. Pero el régimen de fe en el cual vivimos, pues nada más nos lo presenta como semblante plateado. Que bueno, ahí es directamente también una alusión a la Eucaristía, ¿eh? Entonces, no sé si se entiende eso, ¿verdad? Pero es bien importante. La fe recibe en su búsqueda esto que lleva dibujado en ella. ¿Sí? Es un modo de fe. Dice, el santo místico nos da una analogía metafórica que explica un poco esta situación. El boceto o dibujo es la fe. ¿Sí? La pintura fresca va a ser la visión. Y queremos estar no frente a un boceto, queremos estar frente al cuadro. Ahora aquí viene algo muy interesante, porque la fe dice, la carta de los Hebreos nos da la sustancia divina, ¿sí? Nos comunica a Dios mismo. Pero nuevamente el régimen bajo el cual lo vemos es el de fe. ¿Sí? Por eso la fe dice la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, ya las tenemos en la esperanza. La prueba de lo que no se ve. ¿Okay? Entonces, este modo de fe, que parece ser, por un lado, una luz excesiva, entonces no estamos capacitados, por eso nos parece como oscura, porque nos deslumbra. ¿Sí? Que es mucho lo que San Juan de la Cruz, a través de su poema, va a estar refiriendo. ¿Sí? ¿Okay? Va a estar refiriendo esta situación del alma que se ve como que tiene que cerrar un poco los ojos porque es demasiada luz. Es decir, una noche más clara que el día en realidad. ¿Sí? Sabe que Dios no le miente ni le engaña. ¿Okay? Es un conocimiento, la fe es un conocimiento precedido, subordinado por el amor, por la caridad. ¿Sí? Es decir, no entramos en el conocimiento de fe si no amamos a Dios, si no amamos lo que nos revela. Entonces, Dios va a infundir en nosotros, va a crear en nosotros esta capacidad para, a través de la fe, entrar en este contacto, en esta unión, finalmente, porque se trata del amor, entonces se trata de la unión, no solamente se trata de un conocimiento, ¿sí? Pero como es un conocimiento también la fe, es un conocimiento contemplativo, es un conocimiento que nos une a Dios. ¿Sí? Y es bajo ese modo que hoy podemos entrar en comunión con Dios. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar la fe. Va a ser Dios mismo en visión que vamos a poder disfrutar. ¿Okay? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. Bueno, ahí les dejo el artículo. Está muy, a lo mejor un poco complicado algunos textos, algunos términos, porque bueno, hace parte de una búsqueda teológica que hizo San Juan Pablo y bueno, pero o sea que con lo que me gustaría que se quedaran es con este aspecto de no olvidar cuánto nuestra fe es contemplativa, cuánto la fe por el amor nos une a Dios. El don de la fe es algo que nos une inmediatamente a Jesús.
Somos hijos de la luz por la fe. Tenemos dentro de nosotros una luz divina que nos permite tener una mirada divina sobre nosotros mismos. Qué importante, ¿sí? Mirarnos con la mirada de Dios, ¿no? Y sobre aquellos que están cerca de nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces ahí por ahí les voy a compartir este artículo para que lo lean ahí con más calma. ¿Okay? Gracias. Pregunta Rita, ¿cómo encuentra lo de la nube? Sí, nuevamente, bueno, ahorita se los vuelvo a compartir aquí en el chat, pero por ahí se los pueden volver a compartir en el grupo que tienen de predicadores, para que ahí, nuevamente ahí se ha estado compartiendo, entonces ustedes ya nada más entran en el link y ahí está toda la información. Gracias. Excelente. Pongo aquí en sus ojos también esta parte del cantar de los cantares, ¿verdad? Que es un poco lo que también quería ver el día de hoy, el misterio nupcial. Toda la Sagrada Escritura nos habla en ese sentido. Dios tiene en su corazón un amor que es análogo, ¿verdad? Aquí hay que entender lo que es diferente y lo que es análogo, lo que es parecido, al de un esposo por su esposa. Y bueno, esto no es algo que se inventaron los místicos, por ejemplo, como los que estamos leyendo, sino que viene revelado por él mismo en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y bueno, el cantar de los cantares, que ahorita vamos también a trabajar un poquito, es una prueba de ello. Y los textos, a ver, permítame, no se abrió este texto, ¿dónde está? Acá está. Y los textos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de algunos profetas, pues van en ese sentido. Sí lo ven aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Los esponsales de Dios con su pueblo. Y bueno, podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios utiliza la imagen del matrimonio para hablar de su amor por su pueblo elegido? Es constante, ¿sí? Como si Dios tuviera en esto una preocupación especial, porque la Sagrada Escritura, vamos a ver ahorita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde el principio hasta el Apocalipsis, cuando baja del cielo la Jerusalén celeste, vestida como novia para su novio, muestra el Señor esta intención, ¿sí? De hablarnos, hablar a su pueblo elegido, hablar a su iglesia, bajo esta analogía y bajo esta realidad además, porque hay una unión, ¿sí? Hay una unión con Dios como hay una unión entre el hombre y la mujer. Y es muy bello porque la unión del hombre y la mujer, que fue con la que intencionalmente además nos crea, a diferencia de todos los demás seres angélicos, que no hacen pareja, son únicos, el ser humano forma esta unidad de lo que es la totalidad de lo que es el ser humano, es el hombre y la mujer. Entonces, es muy interesante esta manera en cómo Dios, y esta intención que Dios tiene de hablarnos de esta manera. Tanto esta intención repercute tanto para el matrimonio humano, ¿sí? Como para nuestra, y así lo manifiesta la carta a los Efesios, para nuestra relación con Dios. Los profetas también lo van a hacer. ¿Okay? La unión matrimonial como figura de la alianza entre Dios y su pueblo de Israel, que Ezequiel, Jeremías, Isaías, Oseas, constantemente van a estar refiriéndonos. Okay. Y es el pueblo de la alianza inclusiva. De hecho, no existe la palabra unión matrimonial, ellos le llaman Berit, que quiere decir alianza. Okay. Y bueno, aquí algunos textos que les comparto. No sé si alguien quiere ayudarme a leer este primero.
Este es de Ezequiel. Ay, perdón, se me movió. Ahí va. Ahí va. Entonces pasé junto a ti. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios. Y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Palabra de Dios. Qué hermoso. Belleza, ¿no? Qué hermoso. Es Ezequiel, entonces, que revela este amor de Dios tan preferente. Hice un pacto contigo, fuiste mía. Sí. Te vestí, te envolví con lino fino. Muy Sí. bien. ¿Qué más? Si gusta lo que sigue también. Te engalané. Te engalané con adornos. Puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cuánto Dios tiene esta predilección, este amor tan preferencial, ¿sí?, por su pueblo. Y lo hace además manifestándole y engalanándole, como dice aquí, con una serie de adornos que son signos, obviamente, de algo más profundo, de algo espiritual, ¿no?, de esta hermosura que la gracia en nosotros, su pueblo, el Señor va con la cual el Señor va adornándonos. Gracias al esplendor, termina diciendo que yo puse en ti. Y no viene de nosotros, viene de Él. Sin embargo, es realmente el lenguaje de un esposo para su esposa. Muy concretamente. Isaías también nos va a hablar de unos esponsales. A ver, ¿alguien más por ahí que también nos ayude con la lectura? Ahí es que no me habla. Dice. Nunca más. Se dirá de ti, abandonada, de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Palabra de Dios. Isaías, entonces, nos habla de esta analogía esponsal nuevamente, ¿sí?, muy concretamente, muy claramente. Cómo el joven se desposa con la doncella, se desposará tu Dios contigo. Y en Isaías 54, si gusta también leer. Dice, porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que se repudia, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un exceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Palabra de Dios.
Isaías 54. Isaías 54. Entonces, es unos esponsales en la misericordia, además. Muy bien. Y luego viene el profeta Oseas, que es el típico profeta en el sentido de lo que él llama el eros de Dios por su pueblo. Bueno, hay un poquito la historia de él. Oseas se casa con una prostituta, le pide el Señor. Esta obviamente le es infiel, sí, pero termina por amarle, a pesar de la infidelidad. Entonces, es una analogía de lo que pasa con el pueblo de Israel, lo que pasa con nosotros, cuando nos vamos tras falsos dioses. ¿Sí? Y sin embargo, Dios permanece fiel. ¿Sí? Y a pesar de nuestras infidelidades, continúa a amarnos. Y bueno, ahí está muy conocida frase del profeta Oseas, que Dios le dice, por tanto, y aquí que la seduciré, la llevaré al desierto, propósito de nuestro tema, y le hablaré al corazón. Entonces, este esponsal de Dios va hasta la intimidad, y esta intimidad que se va a desarrollar en el desierto, en la noche oscura, para que pueda Él hablarnos al corazón. Ya, el desierto es el lugar del no ruido, es el lugar del silencio. Por eso es sumamente importante que este silencio habite en nuestras vidas. Y bueno, hay otro buen número de citas alrededor de la Sagrada Escritura que nos llevan en ese mismo sentido de los esponsales de Dios con su pueblo. ¿Preguntas? Aportaciones. Me encantaron las citas. Excelente. Sí, por ahí les comparto Por favor, gracias. Sí, cuente con eso. Muy bien. Entonces, ese camino, les decía, en la Sagrada Escritura es constante. Se va a estar insistiendo Dios de una manera o de otra sobre esta predilección de amor y sobre esta analogía nupcial. Realmente, pues Dios es el esposo de nuestra alma. Hay un hermano que escribió un artículo, también se los voy a compartir, y es Jesús esposo. No estamos a lo mejor muy habituados a un lenguaje de esa manera, ¿verdad? Pero sí es importante entrar en esa verdad de fe, porque es Dios mismo que nos la revela. Y el caso del Cantar de los Cantares, también quise presentárselos aquí, porque precisamente, bueno, en el sentido literal, muy concretamente, bueno, es el canto de amor que hay entre el esposo y la esposa, entre los prometidos más bien, judíos. ¿Verdad? Parece ser literalmente leído, se tratan de unos judíos que están en una etapa nupcial, ¿verdad? Están conociendo. Y hay todo un camino muy bello que se desarrolla en ellos, que muestra la bondad y la maravilla del amor humano, del amor esponsal, del amor pasional, y al mismo tiempo superado por lo espiritual. Muy bello, si lo leemos de cerca. Y hay un análisis que también por ahí les voy a compartir de San Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre el Cantar de los Cantares, muestra precisamente esas diferentes etapas de itinerario espiritual que hay en estos esposos que se hablan el uno al otro. Y finalmente los místicos han tomado el Cantar de los Cantares como una bandera pues muy, muy fuerte de este amor espiritual de Dios por nuestra alma. Y es verdad, hay lugares en el Cantar de los Cantares, que no nos da el tiempo de analizarlo todo, pero que realmente no, una lectura puramente literal de dos esposos que se aman mucho, no es suficiente. Hay algo que también muestra que se trata de Dios que ama al alma, que ama a nuestras almas, que ama a su pueblo elegido. Y es interesante ver esto, captarlo, porque precisamente suscita en nosotros ese deseo de responsabilidad, de intimidad, de profundización en algo que está ahí relatado. En algunos de los capítulos, bueno,
es un constante ella, él, o el coro que se están hablando, ¿verdad? Y que se están buscando. Hay algunas partes donde precisamente muestra además un itinerario espiritual que muestra que en esta búsqueda pues hay a veces momentos de espera, momentos de silencio, momentos de ausencia del amado, que son también muy importantes para el crecimiento espiritual. Y algunos autores místicos también han hablado del Cantar de los Cantares como algo que se vive de manera muy especial en la cruz, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando habla de la mirra y el incienso, ¿sí? En el camino de la cruz, ¿sí? Hay lugares ahí muy, muy concretos donde podemos identificar Jesús en la cruz caminando, ¿verdad? El asiento de púrpura, las doncellas que salen al camino, el día de su boda, porque realmente el día de nuestra boda espiritual, y en eso todos los padres de la iglesia están de acuerdo, pues es en la cruz. Es en la cruz. Entonces, de cierta manera, una lectura del Cantar de los Cantares es el misterio de la cruz. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo soy muy preguntona. Entonces, cuando Jesús se fue al desierto, se fue a encontrar con su padre, porque se fue, cuando él fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Al desierto. Sí, entonces cuando él estuvo en el desierto, fue un encuentro de unión con su padre, ¿verdad? Exactamente. Okay. Sí, es ahí que lo entendemos, ¿no? Y cuando ya va a la cruz, en los momentos, de todos los discursos juánicos de la última cena, sobre todo el capítulo 17, que es esta oración al Padre, ¿sí? Lo vuelve a mostrar, ¿sí? Su unidad con el Padre. Cuando va al desierto de la cruz, vamos a decir ahora, impulsado por el Espíritu al desierto de la cruz. Pero sí, la referencia que usted da es muy cierta. Impulsado por el Espíritu fue al desierto. ¿Sí? 40 días. Entonces, 40. Como ayudándonos a que también nosotros aprendamos a ir al desierto. Y practicar lo que yo digo que pues necesitamos que nuestro cuerpo y nuestra alma practiquen el ayuno para poder encontrarnos más seguido con es un medio, exacto, el ayuno es un medio. Ahorita hablaron al inicio del rosario, medio también por excelencia para entrar en una comunión profunda con Dios. Pues sí, todo lo que acerque nuestra alma a esta unión con Dios es esencial, ¿no? Y bueno, en el Nuevo Testamento podemos encontrar diferentes textos. Jesús mismo, normalmente, y ustedes pueden hacer esta pequeña búsqueda y se los dejo de tarea. ¿Dónde en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, se nos habla de esta nupcialidad de nuestra alma? ¿Sí? No sé si ya lo vimos aquí, pero hay el capítulo 2, les doy esa de referencia, del Evangelio de San Juan, donde habla de una boda. Las bodas de Caná. En los sinópticos hay varios lugares donde se habla del esposo o parábolas, las parábolas de las vírgenes prudentes que están en espera de la venida del esposo. Jesús mismo, en unas preguntas que le hacen y sobre el ayuno precisamente, mientras está el esposo, que no ayunen, pero cuando ya no esté, más vale que sí. Pues busquen esas referencias. Hay muchos lugares muy característicos en las cartas de San Pablo, la carta a los Efesios, hay en el Cantar de los, en el Apocalipsis, que les dije ya ahorita alguna,
Entonces, hagan esa pequeña búsqueda de encontrar estos lugares de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento que nos hablan de este aspecto esponsal de nuestra fe. Van a encontrar cosas preciosas y si quieren la otra semana, porque todavía no nos da tiempo, lo podamos compartir juntos. Okay. Muy bien. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos en oración unos por otros. Yo les tengo que dejar, pero si quieren seguir ustedes aquí en la reunión, bueno, luego creo que tienen otra después, ¿verdad? Entonces cierro esta reunión y si no hay más preguntas, si tienen alguna pregunta o algún comentario, estoy a sus órdenes. Gracias, hermano. Gracias a ti. Bendiciones. Seguimos en contacto. Si tienen, como quiera, dudas, preguntas en el camino, anótenlas, escríbanlas, me las pueden enviar, compartir y yo la próxima semana las trabajo Muchas con ustedes. gracias. Nos quedamos entonces en eso de buscar en el Nuevo Testamento los lugares del misterio nupcial. ¿Okay? Muchas gracias. Vamos a iniciar con eso Bendiciones. y seguimos profundizando en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí les comparten a los que no lo tengan lo que se va subiendo en la nube para que puedan tener toda la información y los textos que hemos estudiado. Gracias. Gracias. Y también Dios los me los videos de bendiga. las pláticas. Yo se los comparto. Gracias. Bendiciones. Gracias, Arturo. Bendiciones a todos. Un Gracias. abrazo. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.